Imagina que toda tu vida intentas alejarte de algo, del barrio que te vio nacer, de la gente con la que creciste, de la persona que fuiste. Te alistas en el ejército, cambias de ciudad y empiezas de cero. Y aún así, 10 años después, estás arreglando el tejado de la casa de un narco, la cual es tu hogar. Eso es Jason Duval, el protagonista masculino de GTA 6. Y hoy vamos a desmontar quién es realmente, porque te aseguro que hay mucho más debajo de la superficie de lo que Rockstar ha querido mostrar hasta el momento. Vamos a ver su perfil completo, sus motivaciones, quién es el actor que hay detrás de él, y al final te cuento la teoría que más ha dividido a la comunidad, la que dice que Jason podría no ser quien aparenta ser. Empezamos. Él es Jason Duval. Su apellido, Duval, no está puesto al azar. En Florida existe el Condado de Duval, nombrado en honor a William Pope Duval, el primer gobernador civil del territorio de Florida en el siglo XVIII. Y la famosa Duval Street está en Cayo Hueso, a pocos kilómetros de donde transcurre el comienzo del juego. Rockstar siempre ancla sus personajes al territorio, y Jason lleva Florida en el apellido. Jason es un blanco americano de aspecto anglosajón, sin apellido étnico marcado, sin acento regional pronunciado en los trailers. Es el everyman americano, el tipo que podría ser de cualquier estado, de cualquier clase trabajadora. Eso es deliberado. Rockstar quiere que sea un espejo en el que pueda verse el mayor número de jugadores posible. No hay fecha de nacimiento oficial, pero por su aspecto, mandíbula marcada, barba de varios días, cuerpo trabajado pero no juvenil, apunta a que Jason tiene entre 30 y 35 años. Tiempo suficiente para haber pasado por el ejército, volver y llevar varios años en los Cayos trabajando para Brian. Rockstar lo define en una frase: Jason quiere una vida fácil, pero las cosas no dejan de complicarse. Eso es alguien resignado pero no rendido. En los trailers lo vemos tranquilo en situaciones de presión extrema, cobrar deudas, persecuciones, tiroteos, pero con un punto de ternura cuando está con Lucía. Es calculado sin ser frío, pragmático sin ser desalmado. En la escala de protagonistas de GTA está mucho más cerca de Michael DeSanta, de GTA V, consciente de sus contradicciones, que de Trevor, impulsivo y caótico. ¿Cómo acaba un exmilitar viviendo en la casa de un contrabandista en los Cayos de Florida? La respuesta oficial de Rockstar es que Jason se crió entre estafadores y delincuentes. Intentó romper el ciclo alistándose en el ejército, volvió y terminó exactamente donde había empezado, solo que en otro sitio. Esto no es una historia de alguien que eligió el crimen, es una historia de alguien que no pudo escapar de él. Y esa diferencia es muy importante, porque define su arco narrativo. Jason no necesita redención porque sea un monstruo, la necesita porque se ha rendido a la vida que lleva. Rockstar dice que conocer a Lucía podría ser lo mejor o lo peor que le ha pasado. Esa ambigüedad es brutal, porque Lucía es el catalizador, es la razón por la que el juego se pone en marcha. Sin ella, Jason sigue haciendo trabajillos para un narco indefinidamente. Con ella, lo pierde todo o lo gana todo. La frase que le da Rockstar es perfecta para definir su relación. Pase lo que pase, puedes contar conmigo. Eso no es la frase de alguien enamorado y ciego, es la frase de un soldado que ha elegido a su compañero de equipo y va a morir con esa elección si hace falta. El detalle más revelador está en su cuerpo. En el brazo izquierdo lleva un tatuaje, una calavera con boina y la palabra Marauders, en referencia a los Merrill Marauders, una unidad de operaciones especiales americana activa en la Segunda Guerra Mundial, especializada en infiltración detrás de las líneas enemigas. Jason no fue al ejército a limpiar baños, fue entrenado para misiones donde la captura significaba la muerte. Eso explica su calma en situaciones extremas, y hace que su vida como matón de alquiler sea todavía más trágica. Rockstar no ha confirmado oficialmente ningún actor, pero la comunidad lleva años haciendo trabajo de investigación, y el candidato más sólido para Jason es Dylan Rourke. Es un actor americano con apariciones en Anatomía de Grey, Estación 19 y Modern Family, sin un papel destacado hasta ahora, pero los indicios son demasiados para ignorarlos. En primer lugar, su parecido físico con Jason es llamativo, especialmente en los rasgos de la mandíbula y la estructura facial. En segundo lugar, su voz encaja perfectamente con lo que escuchamos en el tráiler 2.
Su agencia anunció en 2019 que había conseguido un papel en un videojuego. Tiene motion capture listado en su currículum sin ningún proyecto confirmado que lo justifique, y el último punto, el más revelador, varios vídeos de Vimeo de Rourke desaparecieron justamente cuando la especulación se disparó, y Manny L. Pérez, la supuesta actriz de Lucía, empezó a seguirla en redes justo después del tráiler 1. No está confirmado, pero si Rourke es Jason, GTA 6 sería el mayor lanzamiento de su carrera, y lo mismo aplica a Manny L. Pérez como Lucía. Y aquí llegamos al punto que prometí al principio, la teoría que tiene la comunidad dividida. ¿Es Jason un informante o un agente encubierto? El post de Reddit que lanzó esta pregunta tiene más de 3.400 votos a favor, y el argumento de la respuesta es sólido. Fíjate en esta escena del tráiler 2. Jason está en la puerta de la cárcel antes de que Lucía salga. Un guardia le habla con una familiaridad extraña. No es la conversación de alguien esperando a una conocida, es la conversación de alguien que ya ha estado allí antes, que el guardia ya conoce. Hay una escena donde alguien le pregunta directamente a Jason si es federal. No es ningún diálogo casual. En el universo GTA, esa pregunta se hace cuando alguien tiene motivos reales para sospechar, no cuando hay una simple paranoia. Hay planos donde Jason lleva el mismo chaleco táctico que se ve en una redada que parece una operación policial. No es el chaleco de un criminal callejero. La teoría completa sugiere que Jason no es un policía infiltrado al uso, sino algo más retorcido. Alguien que trabaja para un capitán corrupto que organiza redadas y se queda con el botín. Un acuerdo de supervivencia mutua donde Jason hace el trabajo sucio y el policía le da cobertura. ¿Tiene sentido? Encaja perfectamente con el patrón de GTA. En casi todas las entregas, los protagonistas acaban teniendo una relación oscura y complicada con la ley que va mucho más allá del simple huye de la policía. Jason aparece en ambos trailers. Vamos a hacer un repaso rápido de sus momentos clave. En el tráiler 1 aparece brevemente en la segunda mitad, siempre junto a Lucía. Lo vemos ahí en el interior de Uncle Jack's Liquor con el rostro tapado, en una persecución en coche. Su rol en el primer tráiler es de acompañante. Rockstar quería que el primer impacto fuera Lucía. En el tráiler 2, Jason es el protagonista absoluto de la primera mitad. Empieza en el tejado, le vemos cobrar la renta de un local con violencia a domicilio, pasa por una tienda y recoge un pack de cervezas, llega a la cárcel, espera, Lucía sale, y desde ese momento el tráiler se convierte en una historia de dos. Un detalle que la mayoría pasa por alto: en una escena, Jason lleva una camiseta del Leonida Marine Center, otro guiño a su pasado en el ejército. Nada en Rockstar es decorativo. Jason Duval es de los protagonistas más humanos que Rockstar ha construido en décadas. No es un psicópata como Trevor, no es un ladrón con aires de grandeza como Michael, es alguien que se rindió a sí mismo y está a punto de encontrar una razón para no hacerlo. En el próximo episodio de esta miniserie hablaremos de Lucía Caminos, la primera protagonista principal femenina de la saga, y te prometo que su historia es todavía más llamativa. Suscríbete para no perderte ningún episodio, y déjame en comentarios si crees que Jason sobrevivirá al final del juego. Yo ya tengo mi teoría.